Bueno, totalmente. Bueno, estamos en Pensar en Nada, estamos en AM 1460 Radio Contacto y estamos en la mateada del día de hoy que además le estamos festejando el cumpleaños 102 a la radio argentina. Y me parece, según me avisa acá nuestro operador, ya está nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando de Félix Taylor, locutor con amplia trayectoria en medios, que actualmente es una de las voces que identifica la señal de la televisión pública argentina. Y si no me equivoco, me parece que ya lo tenemos enganchado. Así que lo saludamos. Buenos días, Félix, te saludamos. Elena, Diego y también Martín desde el contacto a través del Meet. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto, un placer para mí estar comunicados con ustedes, sabiendo la tarea que hacen habitualmente y fundamentalmente, bueno, un domingo a la mañana disfrutando de oír la radio, que eso es una de las cosas más interesantes que tenemos, por suerte, los que nos gusta los medios de comunicación, ¿no? Buen día, Félix. Bueno, muchas gracias. Un placer escucharte. Eh, Se puso nerviosa, sí, Elena. Elena se puso nerviosa. no, porque me encanta Visión 7 y esa voz ahí me emociona, me emociona. Qué suerte. Bueno, gracias. Vos sabés que ese noticiero internacional que hacemos desde hace ya muchos años tiene una particularidad muy especial. Es un programa en el que nosotros antes teníamos un ida y vuelta, nos comunicábamos con los televidentes, después se dejó esa temática y sin embargo aún así tenemos muchísimas repercusiones del programa desde hace mucho tiempo y la verdad que es increíble, ¿no? Lo que pasa con el programa internacional de noticias de la televisión pública que sale los sábados a la tarde. Tal cual. Así que sí, sí, muchas gracias a ustedes, en Tal serio. cual. Mirá, justo lo que son las vueltas de la vida, Félix, la semana pasada estuvimos hablando de actualidad internacional y justo estuvimos hablando con Telma. Ajá. Así que, nada, para los que nos están escuchando, recordamos que Visión 7 en sus últimas versiones estaban integrado por Telma Luzani, Rulo De la de Torre. la Torre y Pedro Brigger, ¿no? Y Sí. bueno, la voz inconfundible de Félix ahí aportando todo lo que llegaba de los oyentes y la audiencia con ese ida y vuelta hermoso que tiene el contacto con los oyentes. Félix, estamos acá festejando el cumpleaños de los 102 años de la radio argentina. Hemos repasado desde que comenzó nuestro programa del día de hoy los orígenes, los locos de la azotea, Señor. personajes entrañables. Y estábamos preguntando cosas como, por ejemplo, ¿cuál fue tu primer contacto con la radio? ¿Qué es lo que recordás vos en tu experiencia de el primer contacto con la radio? ¿Con algún personaje, algún programa en particular? ¿Qué recordás? Che, mirá, en mi casa se escuchaba mucha radio cuando yo era chico, muchísima radio. Y recuerdo, aún hoy, eh, que a la noche cuando me iba a descansar tenía mi radio, todos en casa teníamos, cada uno tenía su propia radio y escuchaba lo que quería. Y me acuerdo que escuchaba al Negro Guerrero Martínez Mm. por las noches y, y nada, toda esa magia que envuelve la radio con algunos relatos. Lo que tiene de bueno la radio es la capacidad de apertura en cuanto a imaginación, ¿no? Ujú. Si uno le pone toda la impronta que quiere a lo que está escuchando, a esa voz, a un relato, a la forma de decirlo. Y eso genera, por supuesto, un montón de emociones y sobre todo teniendo en cuenta que llegado un momento de la vida uno empieza a conocer la cocina de la radio, por llamarlo de alguna manera. Ese fue mi primer contacto con oyente. Afortunadamente tuve la suerte de poder trabajar en los medios de comunicación, de empezar en Radio Provincia. Yo soy de La Plata y eh, tuve la posibilidad de empezar de abajo atendiendo teléfonos, como creo que empezamos todos en realidad, ¿no? Ujú. Atendiendo los teléfonos, empezando a conocer un poco la cocina. Pero sí, recuerdo esa época y después recuerdo mucho también eh, en los últimos años de un personaje que no recuerdo el nombre, pero que era un personaje que se hacía llamar el amigo invisible. El amigo invisible contaba algunas anécdotas, algunos casos y cosas, decía, les habló el amigo invisible. Y nadie sabía quién era el amigo invisible. Y en un momento se generó como una especie de tensión porque todos querían saber de quién se trataba, quién era. Hoy fíjate qué paradoja, ¿no? Ujú. Todos los medios de
comunicación, generalmente la radio incluso tienen cámaras. Hoy conoces a la persona, hoy googleás a alguien y sabés quién es, aparece su foto. Sí. En ese época era difícil saber quién era el que estaba del otro lado. Entonces había un montón de sensaciones que se presentaban, porque vos te lo imaginabas. Me ha pasado en una oportunidad cuando yo trabajaba en Radio Mitre, me avisan que había una persona que me esperaba en la puerta de la radio. Me dice, mirá, te buscan. Bueno, digo, decir que ahora voy. Cuando bajo, una señorita me estaba esperando y dice, mirá, yo vengo a ver a Félix Taylor. Digo, sí, soy yo. Dale, me dice. Bueno, me hacía montoncito y me decía, dale, vos no podés ser Félix Taylor. Sí. Aparte me dice, ¿cómo te vas a llamar Félix Taylor? Me dice, ese nombre. Y viste, la gente se lo imagina de una manera y dice, yo te imaginaba alto, y bueno, qué sé yo, viste, cada uno le pone la impronta que quiere a lo que imagina. Y esto es lo maravilloso. Tal cual. Es absolutamente maravilloso. Tal cual. Martín, no sé si querés hacerle alguna pregunta desde el Meet a Félix. Te escucha. Sí, sabes que me parece interesante trasladar lo que veníamos charlando, ¿no? Antes que se sume Félix. ¿Cómo está Félix ante todo? Que hablábamos sobre esto de las transformaciones, la mutación, de hecho, lo que acabas de decir vos, ¿no? La hibridación de varios medios, ¿no? Que generan un nuevo medio. Esta radio con un poco de televisión, con un poco de redes sociales y todo eso, bueno, el nacimiento de los podcasts también. ¿Cómo ves la radio del futuro? Me recordamos también las declaraciones de Mario Pergolini, donde decía que la radio murió, que hay digamos que ya no hay audiencias para la radio, porque obviamente lo pensaba en un público joven, pero bueno, digo, la versatilidad de la radio la vemos, ¿no? Sí, mirá, yo recuerdo cuando Beto Badía, con quien tuve la suerte de trabajar, el placer enorme de trabajar con Beto Badía, que dicho sea de paso, yo lo tuve a su papá de profesor en el ISER. Mirá. Tipo muy exigente. Y recuerdo como si fuera hoy cuando él empezó a hacer imagen de radio, por ejemplo. Que pasó esto de alguna manera. Todos decían, pero ¿cómo? A mí me gusta la radio. Pero también estaba la magia de saber cómo se hacía la radio. Claro. Porque eso no era habitual. Y vos fíjate ahora, Claro. casi todos los programas de radio tienen una cámara donde vos, a través de YouTube o de alguna otra aplicación, podés ver cómo se trabaja dentro de la radio. Yo no creo que la radio vaya a desaparecer. Quizás lo que puede cambiar es la manera en la que nosotros nos acercamos a la radio y a los medios de comunicación. Es cierto también que la radio tiene algo que no tiene la televisión y es la inmediatez. Es decir, vos te encontrás en la radio con una capacidad inmediata de información que es instantánea. Sí. En televisión hay otro tipo de, más allá de que la tecnología avanzó mucho hoy por hoy en materia visual, pero la radio es inmediatez. Nunca vas a tener la inmediatez que tiene la radio, por ejemplo. Y otra cosa que quizás nosotros no nos damos cuenta aquí, en los grandes centros urbanos, la importancia que tiene la radio en el interior del país. Tal cual. Yo tengo la suerte de trabajar para distintas radios, a través de una productora, para distintas radios de los distintos puntos del país. Y mira, te cuento el caso, grabo algunas cosas para una radio en Villa Pegüeña, en la provincia de Neuquén, que está en el medio de la cordillera de los Andes, que es una radio que está a 13 kilómetros de Chile, y en la que comunidades mapuches se comunican gracias a esa radio. Porque muchas veces, con las dificultades meteorológicas que existen, no solo por la caída de nieve, sino por otras situaciones climáticas, la única manera que la gente tiene, es más, te digo, en algunos lugares de esa zona no tienen ni siquiera señal de internet, porque están en el medio de la montaña, en el medio de la cordillera de los Andes. Y la única manera que tienen para comunicarse es avisarle a través de la radio, que llega, por supuesto, a ese lugar, y que esperan además con ansia, porque prenden el radio para avisarle a alguien, y pasa en todo el país. Por ejemplo, es muy común escuchar en el interior del país que dice Juancito, de la estancia Vera le va a ir a llevar determinada cosa, o venga porque necesitamos un remedio. Y esto es muy común, uno aquí no lo advierte, no se da cuenta de lo que Claro, nunca dejó de ser un servicio público. servicio público. Y es una Acá claro, exactamente. Sí. ¿Entendés? Por eso también cuando acá se intentó, o por lo menos el gobierno nacional intentó poner
a los servicios de Internet como un servicio público, justamente tiene un contexto social muy importante. Digo, no es simplemente un capricho. Lamentablemente las empresas han ejercido su poder como nos tienen acostumbrados y no se pudo declarar a la Internet, por ejemplo, o al servicio de comunicación de Internet como un servicio público. Porque esa gente necesita estar comunicada y la única manera que tiene de comunicarse es la radio. Entonces, es tremendo. Vos fijate, incluso te digo más, si seguimos avanzando nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que la metodología o el sistema radial no va a dejar nunca de existir. De hecho, los satélites, fíjate vos cómo se comunican a través de ondas de radio para poder manipular a distancias tremendas, por ejemplo, un aparato como es un satélite, por ejemplo. Y eso tiene que ver justamente con la comunicación. Por eso digo, es tan importante la comunicación en ese sentido, ¿no? Lo que nos permite a nosotros comunicarnos, y bueno, la radio para mí no va a dejar de existir nunca, jamás. Totalmente. Me emociona, Félix, escucharte y la verdad pensaba, hace un ratito decíamos, ¿no? Cómo algunas voces las tenemos asociadas, bueno, por ahí a publicidades, a productos, también a ideas políticas, ¿no? A ideas, bueno, así de sentar posiciones. Y bueno, por ahí esto, ¿no? ¿Qué pensás de esta supuesta neutralidad? Porque ¿no? El locutor también a veces es una voz, pero bueno, también es una idea, ¿no? Sí, vos sabés que lamentablemente nuestra profesión como locutor es una época que yo no sé si está asociada, todavía eso no creo haberlo descubierto, creo que está asociado, evidentemente somos producto de la sociedad, no estamos ajenos a eso, pero hubo una época en la que, y creo que persistió durante mucho tiempo, en que los locutores solamente estaban porque tenían buena voz y tenían que decir nada más que la temperatura, la humedad y los nutrientes. Pero eso yo creo que está concatenado con una realidad que nos ha tocado vivir a nosotros como profesionales en los medios de comunicación, sobre todo después de las distintas dictaduras militares y lo que la sociedad en esa época establecía como qué se podía decir y qué no. Y ese temor creo que ha influenciado a muchas generaciones de locutores que se prepararon quizá para ser locutores, pero claro, no se podía hablar de política, no se podía emitir un pensamiento, vos simplemente limitate a leer el tema, hacer la intro, presentar los temas, hablar de la temperatura y la humedad. Ese es un estilo de radio que, por supuesto, es válido como cualquier otro, pero digo, nos han quitado a los locutores, hoy los locutores estamos desdibujados, creo, en algún punto. Vos fíjate que antes el locutor era el que conducía el programa, el que entrevistaba, y los periodistas eran, digamos, de alguna manera, los columnistas que tenía el programa. Claro. Pero el locutor llevaba adelante el programa. Hoy eso prácticamente desapareció. Hay muy pocos locutores que tienen esa capacidad. Y yo creo que tiene que ver justamente con la base que es la educación que hemos recibido. Y la falta de exigencia muchas veces. Creo que como pasa en todos lados, hay una degradación profesional, lamentablemente. Nosotros nos hemos quedado, yo esto lo asumo como una crítica al sector nuestro, digo, nos hemos quedado con que tenemos un carnet habilitante y nada más. Yo tengo el carnet, no importa después. Y creo que nosotros hemos perdido un espacio al no exigirnos y no capacitarnos para que eso no ocurra. Digo, para tener un espacio donde el locutor realmente era un referente y era un conductor integral. Tenías que saber. Yo en la época cuando aprendí examen en el ISER, el primer examen era un examen que te tomaban de cultura general. Te podía tocar cualquier tema, pero tenías que saber de política, de geografía, tenías que saber de historia. Había una serie de elementos que eran importantes a la hora de formar a una persona que iba a tener adelante la responsabilidad de llevar un programa. Eso ha cambiado, lamentablemente, pero no creo que nos tengamos que quedar ahí. Me parece que también pasa por la capacitación que nosotros querramos hacer o qué es lo que nosotros somos capaces de hacer desde nuestra profesión para mejorar, para que justamente vuelva a tener sentido el trabajo del locutor. Digo sentido en esto, ¿no? Que no es nada más que una buena voz que puede leer un mensaje o puede decir un poema o puede leer la temperatura, o no sé si soy claro. Sí, pasa por ahí. Clarísimo, Félix, clarísimo. Como para ir despidiéndote, para ir cerrando esta bellísima
charla. ¿Recordás algún trabajo en particular que te haya gustado desde la profesión? Digo, seguramente habrán varios, pero alguno que tengas así, me lo recuerdo con mayor cariño porque me tocó trabajar con tal personaje que yo lo admiraba, o esta experiencia Sí. que me tocó. ¿Alguna anécdota de ese tipo como para ir despidiéndote? Sí, cómo no. Es que, insisto, les contaba al comienzo que de chico se escuchaba mucha radio en mi casa, ¿no? Ujú. Eh, Cuando empecé a trabajar en los medios, se escuchaba mucho Radio Mitre, por ejemplo, en mi casa. Y había un locutor que a mí, obviamente, me pasaba con él y con otro locutor que trabajaba en Radio Frente, que eran voces muy características, que eran Juan Carlos Pascual y García Llambí en Radio Frente. Y claro, yo los escuchaba de chico y con García Llambí, por ejemplo, me pasó algo muy particular. Trabajo en Radio Splendid y me lo encuentro a García Llambí que yo no sabía quién era. Y era el locutor que decía, informó Splendid. Ese era el eslogan de los noticieros. Y resulta que unos años después de haberme recibido, me toca trabajar con él. O con Juan Carlos Pascual, por ejemplo, también, que hablaba todo así, decía, buenas noches, estas son las pistas musicales para todos ustedes. Y también trabajé con esos personajes, ¿me entendés? Claro. Entonces, encontrarme de golpe habiéndolos escuchado de chiquitito y sentarte al lado de esos personajes, o como Jorge Martínez Conti, que fue profesor mío en el ISER, un extraordinario profesor, uno de los mejores profesores que tuve, que era director de doblaje, hizo trabajos extraordinarios. Y también cuando lo escuché, él hizo muchos años la publicidad de Avianca. Ujú. Y tenía un neutro fabuloso, un doblajista extraordinario, fue director de doblaje de los estudios San Miguel. Y escuchar a esas personas, haberlas tenido de docentes, la verdad que esos trabajos me han gustado muchísimo. Qué bueno. Me permitieron conocer a fondo a esas personas que realmente, bueno, después haber trabajado con Juan Alberto Badía, haber trabajado con Mónica Caindanvers o con César Massetti, Claro. bueno, qué sé yo, Qué lindo, qué un lindo. montón de... Qué lindo. eh, así Félix, que, bueno, eso. agradecido totalmente por este contacto. Te escuchaba decir las publicidades y me acordaba de haberte visto repasando una publi que termina con un ruidito muy particular, muy especial. Parece un motor. No sé si lo recordás. Ese, Si nos querés despedir con ese sonido, te abrazamos hasta la próxima. abrazo para ustedes, felicitaciones por lo que están haciendo, gracias por este contacto, que no se pierda la magia de la radio, que es lo más importante. Y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten, con mucho gusto, porque también me parece interesante que nosotros podamos transmitir a las generaciones jóvenes esto que tiene que ver con los medios de comunicación y con la radio particularmente. Y para despedirme, les dejo este saludito para todos ustedes. Nunca se olvide, para motores y máquinas, ponerle verdad, verdad, verdad. Excelente. Félix Taylor.